Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este podcast Viaje del Fénix, el cual tiene como objetivo dar a conocer historias de vida de diversos deportistas que, al igual que el ave mitológica, han resurgido de sus propias cenizas para seguir luchando por sus metas y crecer tanto en lo deportivo como en lo personal. Yo soy Abril Bojalil y el día de hoy estoy con Alejandra Pérez Vázquez. ¿Cómo estás, Ale? Hola, bien, gracias, Abril. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí para compartirnos tu experiencia, porque vamos a hablar de un deporte muy interesante que no es tan conocido, pero eso lo vuelve precisamente interesante. Entonces, bueno, ella es arquitecta especialista en espacio público y movilidad urbana y jugadora de lacrosse en México. Ha tenido el privilegio de representar a México en más de 8 competencias internacionales con esta disciplina, entre ellas 2 mundiales. Este año se prepara para competir en el tercer mundial de su carrera deportiva, el cual será en Polonia este julio del 2026. Y bueno, pues qué padre tenerte aquí. Muchas gracias. Y bueno, para que entremos en contexto todos, que si nos puedes explicar brevemente cómo es el lacrosse. Claro. Bueno, para empezar, el lacrosse nació de tribus nativos americanos del norte, especialmente como de un lugar entre Canadá y Estados Unidos. Y pues de ahí empezó como cualquier juego de pelota de América, que muchas de las tribus ancestrales tenían juegos de pelota y pues este no es excepción. Y pues originalmente nacen como de sticks hechos de madera, o sea, palos hechos de madera con una redecilla, y que en algunas versiones hay como que se juega con una pelota de piedra o como una pelota hecha como de cuero. Entonces, ancestralmente se jugaba como en extensiones gigantescas de tierra y pues solamente era como pasarse la bola de un lado a otro con la intención de llegar hasta un lado de la cancha, y esto lo usaban como preparación para la guerra o preparación como espiritual. Entonces de ahí evolucionó, después de las conquistas a Norteamérica, evolucionó a ser un juego un poco más... digamos que lo hicieron un poco más pequeño, lo metieron en una cancha de fútbol más o menos de las dimensiones de una de americano, y es esencialmente lo mismo, nos pasamos la bola de un lado a otro para meter gol. Tenemos goles, igual que en fútbol, por ejemplo, y pues como les digo, la extensión de la cancha es más o menos como de una de americano, de fútbol americano, y son 10 jugadores por equipo. Y pues sí, es eso, hay defensas, ataques, el goalie y medios. Entonces hay como ciertas restricciones en la cancha, pero eso es como mucho más específico. Y ahorita en la versión olímpica, que hicieron como una versión olímpica como para encajar, la hicieron todavía más chiquita y es como una cancha más o menos de dimensiones como de fútbol rápido. Y son 6 por equipo, o sea, bueno, porteros y 5 jugadores en cancha, y funciona un poco parecido al básquetbol, que vas de un lado a otro, no hay como saque en medio después de un gol, simplemente es jugar, son más o menos 32 minutos y son 4 cuartos igual. Entonces, más o menos así se juega. Qué interesante, y que, bueno... es que me llama mucho la atención justamente estos deportes que luego no son tan conocidos y las personas creen que solamente hacer deporte es fútbol, ¿no? Entonces luego a veces por eso dicen como de, pues yo no quiero hacer eso y así. Cuando nos damos cuenta de que hay un mundo detrás de todos los deportes es interesante, ¿no? Sí. Ahí me llama la atención justamente esta dificultad para agarrar la pelota con el palo, sí. ¿Cómo se llama? Stick, palo. Palo. Okay. Sí. En la red, ¿no? Sí, en la red, sí, justo. Creo que lo más difícil, sí, creo que es acostumbrarte a como esta otra herramienta, pero creo que no es muy difícil como si lo comparas con equipos que tienes también otra herramienta como son el tenis o el badminton o el golf, que son como esta precisión que tienes que tener. Creo que nada más es como mucha práctica, obviamente. O el hockey sobre pasto, que es como su hermano más próximo. Sí. Bien, y ahora sí vamos a empezar con que nos cuentes cómo fue que empezaste practicando el deporte. Ok, pues yo inicié en prepa en 2015, justo tenía 16 años y justo entraba a prepa. Yo estaba en la Prepa Tech de ahí de Xochimilco, en Ciudad de México, y pues mi mejor amiga y yo nos metimos como a muchos talleres porque ofrecían muchos talleres.
y nos metimos de que a dibujo, a pintura, a todo. Y entre ellos vimos lacrosse y dijimos como, bueno, pues hay que intentarlo, pues es nuevo, somos nuevas y así. Y pues literalmente así entré, fue como muy fortuito, creo. Y al principio como que nada más íbamos porque la gente era muy chida, como que el ambiente estaba muy padre, conocíamos a otras personas de otras generaciones y ya nos sentíamos como muy cool. Y creo que eso es lo que hizo que nos apasionara y que, o sea, más que el deporte, sí, pero la gente, y como que íbamos a competencia seguido, y íbamos todos juntos en bola, entonces como que eso estaba muy chido. Y ya después de eso como que yo vi que había como una opción de profesionalizarte un poco más, porque me dijeron como de, oye, o sea, había muy poquitas mujeres en ese entonces y me dijeron, oye, los domingos está entrenando la que quiere ser la selección de México, entonces no sé si tú quieras ir, o sea, de que nos decían a todas, ¿no? Uh-huh. Y yo dije como, pues sí estaría chido, pero era hasta el poli de Zacatenco, o sea, que hasta el norte. Y yo sigo, bueno, pues sí, está bien. Y ya de que, oye, papá, oye, mamá, me llevan. Entonces, pues sí, así inicié y fue justo el mismo semestre en el que inicié en la selección, el mismo que inicié, pues, mi carrera como en el lacrosse. Entonces fue como muchas puertas que se fueron abriendo de manera como orgánica y no como de, ay, oigan, yo quiero entrenar a la selección. O sea, nada, o sea, fue como muy, ¿quieres estar en la selección? Y yo, sí, claro. Y ya fui a entrenar y era como de, pues qué padre. Y, o sea, y vi cómo subió obviamente mucho mi nivel a partir de entrenar con chicas mucho más experimentadas. Y pues nada, que había como una misión que era como, pues sí, queremos representar a México, aunque seamos muy poquitas, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que también me motivó, que había como mucha oportunidad. Eso me parece muy relevante justamente porque, y muchos de los con los que he platicado, a veces como por mera curiosidad, como de, a ver, y creo que es de las cosas más importantes porque a veces te gustará o no te gustará y está bien, ¿no? Pero nunca lo vas a saber si no lo intentas, ¿no? Entonces yo creo que esa fuerza y esa valentía de decir, bueno, pues me da curiosidad, a ver, vamos a ver, y no sabes cuántas cosas puedes llegar a vivir por haberlo intentado, ¿no? No, definitivo, o sea, a lo largo de mi vida había hecho otros deportes de que, pues, natación, bádminton, o sea, pero nunca de manera tan competitiva, o sea, de que sí competía a cierto nivel, pero a lo mejor como muy local o algo así, y sí me gustaba y me apasionaba, pero no era algo que yo dijera como, me veo aquí de que yo todos los días entrenando y no, o sea, tampoco era como que pintara en mi visión, en mi imaginario, decir, puedo llegar a ser un atleta de alto rendimiento, porque no era como algo que, no siento que es algo que tengamos tanto de ejemplo con el día a día, o sea, que no es como, a menos de que te metas a los deportes, no conoces a otras personas que son como tan disciplinadas en su área o que practican un deporte de manera como más dedicada, no sé. Entonces como que sí es complicado verte de esa manera cuando pues no tienes como alguien de referencia. Sí, de hecho creo que a muchos nos ha pasado precisamente eso, porque en general luego en la sociedad mexicana, pues de por sí luego no hay tantas oportunidades y luego no hay tanta difusión tampoco al deporte, pues se van como que cerrando esas posibilidades y uno de niño o de más pequeño, más joven, luego no lo ve, ¿no? O sea, es como justo lo que dices, ¿no? O sea, no hay esa referencia, como que nunca lo visualizas hasta a lo mejor después y a veces uno siente que ya es tarde, que a veces no. Sí, sí. Pero yo creo que sí, a veces nos hubiera gustado empezar antes, ¿no? Definitivo. Creo que eso yo sentí que había empezado pues joven en lacrosse. Y luego cuando fui a mi primera competencia de lacrosse, que conocí a otras chavas de, no sé, de Estados Unidos, que pues llevan toda su vida haciéndolo, que decían como, no, o sea, me preguntaban, ¿cuándo empezaste? Y yo, pues hace como 2 años, de que a los 16. Y ellas como de, ok. Y yo, ¿y cuándo empezaste tú? Y ellas, no, pues cuando tenía como 4 años. Y yo, wow. O sea, obviamente también el deporte no es un deporte que se practique tanto en otros países que no son Estados Unidos o Canadá. Pero pues al mismo tiempo es como, o sea, creo que en cualquier otra disciplina te puedes encontrar a personas que lo han hecho toda su vida, porque así ha sido la educación con la que los han formado y como con los hábitos que ellos como han crecido con, ¿no? Entonces sí es como la diferencia entre México y otros países a veces sí es abismal en muchas otras disciplinas. Entonces eso también es extraño, ¿no? Sí, definitivamente, pero creo que también hay que como tú bien dices,
pues aunque empezaste a la edad que empezaste, pero es tu propio camino, ¿no? Claro. Y decir, yo lo voy a vivir como a mis posibilidades, ¿no? Sí. Porque luego a veces compararse mucho, digo, creo que también a veces está bien como para ajustar las cosas a lo mejor en la sociedad o en nuestro camino, pero también hay que entender que son otras circunstancias y pues como mejor tratar de sacarle el provecho a las que tenemos nosotros, ¿no? Sí, definitivo, creo que igual como en ese camino o sea, como que en el primer mundial al que fui, como que no me sentí mal, o sea, no me sentí menos, porque no sabía que había otras personas que habían iniciado mucho antes, ¿no? Uh-huh. Entonces como que yo era como de, pues sí, o sea, de que por algo estamos aquí, de que por algo. Y luego fue conforme escuchaba como más anécdotas de otras personas, era como de, fuck, ¿qué hago aquí, no? O sea, de que, no sé, o sea, sí seré buena yo, no sé, o sea, como que fue en ese punto en el que empecé a dudar mucho de mí. Pero me acuerdo que había otra chava en la selección de Estados Unidos, que ahorita la selección de Estados Unidos, bueno, desde que yo inicié ha sido como la mejor entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, me acuerdo que admiré mucho a esa chava en ese momento, porque se llama Michelle Túmulo. Porque ella también inició a los 16 años. O sea, ella no había hecho lacrosse antes tampoco en su vida deportista en Estados Unidos. Había practicado muchos otros deportes, pero nunca había entrado a lacrosse hasta que estuvo igual en la prepa. Entonces fue como y estaba en la selección, en la mejor selección del mundo, ¿no? En la de Estados Unidos. Entonces dije como, pues sí, claro, o sea, de que pues obviamente su desempeño y demás y su motivación fue la que la llevó a eso y pues es su camino y como que me identificaba mucho con ella porque decía como de si ella inició en la prepa y yo también, pues es porque sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede llegar a hacer algo como mucho mejor. Entonces como que esa fue mi motivación, pero sí, como dices, creo que estarse como continuamente como que juzgándose a uno mismo, o sea, basado en los logros de otras personas, a veces te bajonea más de lo que te ayuda. Sí, definitivamente creo que como que hay que hacer objetivos, ¿no? O sea, como que puedo tomar de tal ejemplo esto, pero no quiere decir que yo tenga que vivir eso porque pues, cada que tiene su propio camino, ¿no? Sí, no, definitivamente. Creo que, o sea, ha sido de las reflexiones más fuertes que he tenido a lo largo de mi carrera, que hasta ahorita creo que he empezado como a asimilar más, o sea, de que es mi camino. No pasa nada si ahorita no puedo con esto y la otra persona sí puede, o sea, qué chido por la otra persona, pero a lo mejor ahorita no es para mí esto, ¿no? Entonces como que, pues sí, al final somos personas muy distintas y vamos a aportar distintas cosas a lo que hagamos y creo que aprender a ver que lo que aportemos es valioso es como, ok, ya, suficiente, de que un pequeño apapacho a uno mismo. Sí, qué bonita reflexión y bueno, después vamos a ahondar un poquito más, pero bueno, síguenos contando cuando empezaste a ir tus primeras veces a Zacatenco a entrenar. ¿Cómo fue para ti? No sé si seguías entrenando en el otro lugar o no, o cómo fue la diferencia, por ejemplo, de ritmos. Claro. O qué aprendiste. Creo que fue muy... No sé si difícil, pero complicado asimilar que había muchos tipos de personas en el lacrosse en México. O sea, que a pesar de que nos conectara la misma pasión por el deporte, las personas eran muy diferentes. O sea, como que yo estaba muy acostumbrada a este ritmo más familiar en el TEC, que éramos como de que no, pues aquí nos venimos a divertir. Era como un poquito más lúdico, que sí había espacio como para decir como, o sea, si tú quieres aprovechar el entrenamiento para hacer lo mejor posible, lo vas a hacer. Entonces como que pues eso estaba chido, pero también había otras personas que iban como de que no, pues yo nada más vengo aquí a hacer amigos y también estaba bien, ¿no? Era un taller, pero o sea, cambiaba completamente como esta familia o este sentimiento de comunidad cuando iba a la selección, porque era como muy competitivo y era como, es que tienes que hacerlo mejor y no lo estás haciendo bien, y, o sea, como que ahí sí era como más como un ambiente de exigencia, pero exigencia muy ruda, y era como, es que estamos aquí para hacerlo bien y que no sé qué, entonces como que al principio sí dije como, ok, está bien, o sea, de que ya me comprometí a esto y voy a ver hasta dónde puedo llegar. Pero definitivamente como que sí lo sentía como muy exigente, pero no un exigente bueno. Y me frustraba, o sea, como que eso me llevó a frustrar un poco, aunque creo que la oportunidad de seguir creciendo, y como justo fue en este semestre en el que dijeron como,
vamos a ir a competir con una preparatoria en Estados Unidos. Y nosotros como, pues chido, ¿no? De que pues ya vamos a arreglar todo el viaje y que no sé qué. Y o sea, de que era mi primera competencia internacional en otro lado representando a México. Y yo así como, ok, o sea, esto es muy serio. O sea, de que al parecer me metía a un lugar muy serio. Y dije como, ok, entonces solamente seguí como con la inercia que ya tenía. O sea, como que no tuve mucho tiempo de pensar como de si esto es lo que quiero o no. Porque siento que también estaba muy joven. Y como que es lo que hablamos, que no tenemos como muchas referencias o alguien que te guíe y te diga, o sea, más que en nuestra familia, pero obviamente nuestra familia nos va a decir como, te apoyo en lo que quieras o no sé, o sea, como que afortunadamente tenía como ese apoyo. Pero no era como que ellos tuvieran tampoco experiencia en haber sido deportistas y que decidir como qué es lo mejor para mí o qué no y demás. Entonces como que yo solo era como, pues sí, vamos, o sea, como de, sí, claro. Y fuimos y me la pasé increíble, entonces como que sentía que todo esto de viaje y de conocer otros lugares y otras personas y demás valía mucho más la pena que decir como de, ok, me la paso horrible en los entrenamientos, pero no pasa nada porque al final voy a ir a la competencia y me voy a sentir súper bien y va a estar muy chido y voy a regresar muy feliz, ¿no? Entonces como que decidí a ser infeliz un rato para poder ser feliz en el otro lugar. Y creo que así fue como, o sea, mis entrenamientos en Zacatenco, que eran todos los domingos nada más, sí era como, tengo que ir el domingo, ¿no? De que no, otra vez el domingo. Y yo, otra vez, o sea, como que era muy repetitivo como esa energía de no quiero ir, pero pues ya me comprometí o me siento comprometida y qué van a pensar las personas de mí o como esas falsas expectativas que piensas que la gente tiene de ti y que tú también haces de ti mismo. Entonces como que decía como no puedo dejar la toalla, o sea, de que apenas empecé y decirles como ya no sé, o sea, como que y como que justo había todas estas promesas de que no, es que nos vamos a ir al mundial, entonces hay que entrenar y así, entonces yo estaba como no, pues sí estaría muy chido participar en un mundial, ¿no? Pero yo no, o sea, de verdad que, o sea, yo no sentía o yo no veía el impacto, o sea, de un mundial, ¿saben? O sea, como que es otra vez que el deporte en México no es como tan hablado o no le damos tanta relevancia a otras disciplinas que pues para mí era un mundial era como, pues pongo, o sea, de que ok, o sea, para mí nunca me gustó mucho el fútbol. Entonces la verdad es que tampoco seguía mucho el mundo del fútbol. Entonces pues para mí era como, pues supongo un mundial, ¿no? Y la gente era como, no manches, un mundial. Y yo de que, ¿pero qué tiene? O sea, no entiendo, o sea, es una competencia. O sea, no entendía el impacto, ¿no? Entonces como que, te digo que como que iba mucho con esta inercia de, pues sí, vamos, pues sí, o sea, como que yo como, claro, o sea, pero no que cuestionaba muchas cosas, porque pues también era mucho más joven, estaba también muy enfocada en la prepa y demás, entonces como que habían muchas cosas en la vida que pues como que siendo tan joven tú solo dices sí, y vamos, y ya, o sea, como que no te preguntas muchas otras cosas hasta que vas creciendo y dices como, wow, o sea, no sé si era muy aventada o no sé, o sea, o muy crédula o muy inocente o verdaderamente sentía tanta pasión por el deporte en ese momento que era como de sí a todo, voy a firmar una hoja en blanco y sí a todo, ¿no? Entonces como que eso. Y conforme fueron pasando, o sea, el primer mundial, nos preparamos para el primer mundial, estuvo muy chido. Y dije, ok, sí me gusta, el ambiente tal vez no me termina de convencer, pero ok, o sea, de que puedo seguir, ¿no? Y nos preparamos para el siguiente mundial, que ahí fue sub-19, ya no fue como con la mayor, porque ahí todavía podía participar para sub-19. Y dije, va, sí, porque no iban a estar todas las que estuvieron en mayor, porque ellas ya no cumplían para ser sub-19. Entonces ya estaba como, ok, nuevo equipo, está perfecto. Y ahí otra vez todos los entrenamientos fueron en Zacatenco, que la verdad es que gracias al poli pudimos ir al mundial, porque nos prestaban las canchas para entrenar, pero ahí ya no se convirtió nada más en domingo. Ahora entrenábamos todos los días después de la escuela. Yo me salía como a las 2:30, 3, y a las 5 empezaba el entrenamiento y era como de 5 a 7:30, 8, todos los días, de lunes a viernes, e incluso a veces algunos fines de semana. Y era muy demandante igual porque el nuevo entrenador, la verdad es que
era muy, muy exigente, como a nivel físico. Él era muy, muy exigente. Y pues sí, nos traía súper cortitas entrenando todos los días. Y así estuvimos igual como 7 meses, yo creo, no sé, o sea, súper complicado. Mi tío me llevaba porque en ese momento no me podían llevar. Yo todavía estaba muy chavita como para irme sola hasta Zacatenco. Entonces, o sea, un rollo, ¿no? O sea, atravesar la ciudad todos los días de un extremo a otro. Y pues es mucho de lo que se vive, ¿no? O sea, de que ahí donde te digan que se tiene que entrenar, vas a entrenar, porque si no, no hay entrenamiento. Y pues la verdad es que ahí sufrí igual mucho el proceso, no por la gente, sino porque estaba muy pesado a nivel físico y psicológico y todo. Y ya después fue cuando en el mundial conocí como a todas las otras chavas. Y la verdad es que estuvo muy, muy chido. O sea, creo que fue el mundial que más me ha gustado. Pero porque justo, o sea, como la energía era... O sea, todas estábamos con más de la generación, todas estábamos muy chavitas, íbamos como de que por el amor al deporte, por el amor al país, como que no había muchos egos, o sea, como que todas eran como de, no, pues venimos también a divertirnos, o sea, ya estamos aquí y demás. Entonces como que eso estuvo muy chido. Y pues sí, o sea, eso ha sido como más o menos el constante en mi preparación de la cross, que siempre ha sido como, ok, sufro mucho la preparación, pero sé que me la voy a pasar bien. Pero no sé, siento que es algo que sí me gustaría cambiar. Ok. Bueno, primer paréntesis, ¿dónde fue el primer mundial y el segundo? El primer mundial fue en Inglaterra, en Surrey, cerca de Londres, como a 2 horas más o menos de Londres. Ay, qué padre. Sí, y el segundo fue en Canadá, por Toronto más o menos. Estuvo muy chido también. Y bueno, es que a mí también me gusta como esta parte de viajar, sí. Y más de viajar en el deporte. Sí, justo, creo que es así, es una de mis motivaciones. Sí. Sí, te entiendo completamente. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más cómo han sido esa experiencia, ya sea el primero, el segundo o en general, qué has podido hacer, por ejemplo, allá, cómo es los entrenamientos previos o todo lo que se vive en una competencia internacional. Y más en un mundial, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, en el primer mundial íbamos 0 preparadas para todo, o sea, de que nuestro entrenador, pues obviamente muchos de los entrenadores y entrenadoras que hay aquí en México lo hacen por el amor al arte, no son pagados, bla, 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 y en ese entonces mucho menos. Creo que ahorita ya un poquito más tal vez, pero antes nada. Entonces ese entrenador nos llevó, organizó todo, pero obviamente tenía su vida, o sea, de que su vida laboral, ¿no? O sea, y pues nos llevó como pudo, pero se le pasaron, por ejemplo, las inscripciones para que nos dieran dormitorios. Así, entonces de un día a otro nos dijo como, oigan, vamos a tener que buscar en dónde quedarnos porque no nos podemos quedar ya en la universidad, ya pasó, entonces no nos podemos quedar ahí. Y eso es como, ok. Entonces pues empezamos a buscar, ser experimentadas en buscar un lugar en donde quedarnos, y nos quedamos en unos como Airbnbs que estaban cerca. O sea, teníamos que tomar un tren para llegar a donde teníamos que entrenar, o sea, un rollo. Y pues nos quedamos como en unos departamentitos y como en grupos de 4. Entonces todas estábamos como divididas. Convivíamos mucho con las que nos quedábamos, pero no tanto con las otras, porque pues después de los partidos era como, bueno, cada quien con su grupito de personas con las que vive, y pues ya, ¿no? De que a ver si nos juntábamos tantito, pero no tanto. Y pues ya, o sea, pasaron muchas cosas como esa, como que teníamos que también apartar canchas para poder entrenar antes de los partidos. Y, por ejemplo, apartamos una, pero al coach, o sea, no sé, se le cuatrapearon los horarios, y como vivíamos lejos, pues teníamos que hacernos, o sea, considerar todo el camino o el tiempo de recorrido. Entonces, cuando llegamos nos dijeron, no, ya pasó su hora. Entonces fue como de, ¿y ahora qué hacemos? Entonces nos fuimos a un parque. O sea, de que cosas así de gestión que pasan, y pues en un primer mundial en el que no sabíamos qué onda, o sea, como que la gestión estaba muy como en las manos de una persona, y pues esa persona pues también muy difícil controlar todas las cosas que pasan. Pero sí, o sea, ese fue el primer mundial, y pues aprendimos del primer mundial,
Y ya para sub-19 sí nos quedamos en las residencias en las que nos ofrecían, también nos ofrecían comida ahí, entonces también era mucho mejor porque en las otras de verdad estábamos de que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer de comer? Y cosas que pues realmente sí nos alimentaran como para nuestros partidos, ¿no? Y para el rendimiento físico que teníamos que tener. Entonces era muy complicado y también que, por ejemplo, en el primer mundial pues no tuvimos como ninguna asistencia médica o como de fisioterapia. Entonces, pues después de cada partido terminábamos molidísimas y todas las demás que sí se habían quedado en las residencias estaban de que en sus baños de hielo y cosas así, y nosotras como de, ok. Entonces, o sea, comprábamos hielo nosotras y ahí en el baño estábamos de que remojando al menos nuestras piernas. Y ya pues en el segundo mundial pues ya como que teníamos como más facilidades de cosas por todo lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Y pues por ejemplo en Inglaterra sí nos dio tiempo de ir a turistear un rato porque llegamos varios días antes como para aclimatarnos y demás y correr ahí, practicar ahí y pues sí, estuvimos como 2 días ahí de tour y afortunadamente mis papás también fueron y me acompañaron, entonces eso también ayudó a que días después pudiéramos como que viajar por ahí, entonces que eso también es muy chido. Y igual en Canadá pasó lo mismo. Mis papás también me pudieron acompañar y estuvimos como, pues realmente lo que siempre decimos es que son 2 horas más o menos de competencia y lo demás, el resto del día es como, bueno, pues hacer otras cosas, ¿no? En recuperación o en comer o en descansar y demás. Pero en ese entonces uno era joven y decía como de, no, vamos a salir. Y pues la verdad es que también como que no había un plan muy conciso de los entrenadores de decir como no, a ver, o sea, este día tenemos que descansar porque al otro día hay un partido muy importante o cosas así, o sea, como que no hay una estructuración, ¿no? Y pues tú dices como, a mí vale, yo vengo a jugar y a divertirme, ¿no? O, no sé, o sea, como que sí, no hay tanta como esa determinación o no hay nadie como que te guíe tanto, ¿no? Que te encamine. Entonces, es muy difícil, siento como eso. Y pues ya, o sea, como que también en Toronto pudimos ir a las cataratas del Niágara, o sea, como que todas esas, como que hicimos con el equipo, que siento que también ayudaron como a unirnos y a hacernos más como de, somos una familia, somos de que venimos a practicar aquí, o sea, de que, no sé, como que nos dio un poco más de unión y orgullo por México, de que estar todas ahí representando al país, entonces como que eso está chido. Y pues lo mismo, igual con mis papás pude viajar un ratito, pero lo que les decía a mis papás era como, o sea, me gusta mucho que me acompañen y que vayamos a viajar, pero mis papás de verdad son esas personas que caminan todo el día y yo les digo como, o sea, es que yo no puedo caminar todo el día porque al otro día tengo que competir y si ya vengo cansada del partido, pues menos, ¿no? Entonces como que, pues esas cosas que nada más eran como de que, bueno, pues sí, vamos a turistear, pero estoy cansada, pero como que sí, pero está chido, o sea, la verdad es que conocer otros países gracias al deporte está muy muy chido y como que tener esos recuerdos, ¿no? De que no nada más fuiste a turistear, literal fuiste a vivir ahí, a competir ahí, de que a experimentar como de otra manera el país, ¿no? O sea, como que el turismo deportivo es muy distinto y que a mí, por ejemplo, me emocionaba mucho en los mundiales que había luego pósters en la ciudad, de que aunque es un deporte chiquito, había de repente algunos pósters como promocionando el deporte y yo decía como, wow, qué increíble, o sea, como que sí me sentía como importante, pero no de presuncioso, sino como de, wow, esto es un evento muy importante, ¿no? Como que hay que mentalizarse para eso. Y sí, eso. Ay, qué padre. Sí, yo también, a mí me apasiona mucho ese tema y precisamente me gustaría recalcar lo que mencionas de que, por ejemplo, si es tu primer mundial, ¿no? Y se cometieron muchos errores, pero muchas veces como que esos errores nosotros como que siempre pensamos de no debería haber pasado esto, es que esto. Sí. Y sí, digo, hay cosas que pues debieron ser a lo mejor de otra manera, pero creo que no nos sirve mucho estar como que quejándonos si ya pasó, es más bien como cómo podemos aprender de aquí para que no vuelva a pasar a la siguiente, ¿no? Sí. Y a la siguiente entonces ya llegas como más preparado, ya, o sea, siempre las experiencias previas, aunque fallemos, o sea, siempre pueden ser aprendizaje, ¿no? Sí, definitivo. Sí, o sea, y al final pues fueron experiencias que nos unieron, ¿no? O sea, con las personas con las que estuve viviendo, las otras jugadoras,
pues son parte de mi familia, ¿no? O sea, que aunque no las veo ya tanto porque algunas ya no están en el equipo. Sí, bueno, que todas esas experiencias al final se vuelven como recuerdos memorables a veces. Aunque sí, obviamente, como dices, como que tal vez hubiese estado bien tener un poco más de planeación o cosas así. Pero la verdad es que era el primer mundial, nadie sabía qué onda, todo muy raro. O sea, la verdad es que es un deporte que no se conoce tanto. O sea, ya creo que llegar allá ya era un logro. Entonces, creo que nunca nadie pensó que íbamos a llegar tan lejos. O sea, creo que ni nosotras pensábamos llegar hasta allá. Entonces, creo que ya llegar allá, como sea, como lo vivimos, es una experiencia muy única que al final creo que nos da como nuestro propio bagaje como deportista y nuestras experiencias, ¿no? Como muy personales y nos hacen hoy en día las deportistas que somos hoy. Entonces, está chido. Qué padre y qué emocionante que hayas podido vivir eso, precisamente porque, pues justamente nosotros dudamos, ¿no? O sea, como decíamos, ay, no sé si yo lo voy a lograr, o te comparas incluso con otros deportes que, pues, para ti puede ser cualquier cosa, puede ser un logro si para ti te hace sentido, ¿no? Sí. O sea, no tienen que ser los de los demás o lo que la sociedad te diga, ¿no? Justo, sí, no, creo que eso es muy importante, o sea, antes igual no llevábamos ninguna ayuda psicológica ni nada y creo que tampoco hay hoy para el equipo como tal, pero cuando yo me empecé a meter más como dije como que creo que necesito una guía también psicológica en ese aspecto, fue cuando empecé a ver como que todos esos logros que había tenido, o sea, eran verdaderamente logros, no eran como de que, pues X, o sea, de que es que comparado con tal, no tengo tan, no, pues, o sea, si te comparas así, jamás, ¿no? Pero, o sea, es ver como que tu camino es tuyo nada más, ¿no? O sea, de que tus logros son tus logros, o sea, de que no hay manera en la que o sea, alguien más pueda repetir así, ni siguiendo tus pasos o lo que sea. Y que también entender nosotros, ¿no? Que ni siguiendo los pasos de otros deportistas vamos a llegar a ser como ellos o tanto mejores como peores, ¿no? Entonces como que creo que ese entendimiento de ver tus metas como tus metas y tus logros y valorarlos como tal hacen que uno, estés más feliz y no te la pases de que deprimido. Y dos, pues obviamente que respetes también pues tu desempeño y tus logros. O sea, como que tienes que darte un lugar, ¿no? Como no puedes estarte diciendo y hablándote mal todo el tiempo, no sé. O sea, creo que ese tipo de motivación al menos no es para mí. Pero pues sí, no es muy saludable, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y me llama la atención un poquito si podemos ahondar en esta parte psicológica en el deporte, porque creo que ya últimamente ya está como más visibilizada esta parte, pero antes era como que creías que era algo, buena preparación física, justamente, sí, y ajeno la parte psicológica, ¿no? Sí, creo que, o sea, yo la verdad es que inicié el proceso psicológico no tanto, o sea, yo sentía que no era tanto por el deporte, sino como en mi vida en general, que necesitaba como apoyo psicológico, especialmente después de la pandemia, que como que no sabía muy bien qué hacer o cómo regresar o qué, o sea, porque tuve como un pequeño break después de la pandemia en el que dije, ok, ya no quiero jugar lacrosse, porque pues pasaron como muchas cosas, circunstancias en la federación y demás, que la verdad es que no cuadraban conmigo. Yo también estaba todavía chavita, entonces dije como no, o sea, estaba de revolucionaria, ya sabes, de que no, así no. y pues ya dije como que voy a dejarlo un rato. Y cuando regresé fue cuando estuve de intercambio, que gracias al intercambio pude jugar lacrosse y reenamorarme de lacrosse. Pero justo fue en esa época en la que dije como, ok, o sea, creo que necesito ayuda para mí, pero entrando a la psicóloga fue como, ok, creo que muchas cosas vienen del deporte y de cómo es que me sentía a través del deporte, ¿no? Como es como que sentía que el deporte era toda mi identidad y que no valía nada si no tenía el deporte. O sea, como que ese break del deporte me hizo sentir así de que, ¿y ahora quién soy, no? O sea, de que si todo este tiempo he hecho esto, ¿cuál es mi personalidad ahora, no? De que, sí. ¿Quién soy? Tuve como esta crisis existencial que después fue como, o sea, como que me di cuenta en el intercambio justo que muchas de las chavas con las que hacía lacrosse, aunque sí estábamos en el equipo competitivo de la universidad,
y aunque era muy importante en sus vidas, no era lo único que tenía, ¿no? Y ellas querían resaltar eso, o sea, de que estamos en la universidad y esto no es lo único que hacemos, o sea, obviamente lo hacemos porque nos gusta, pero otras hacían de que tenis, otras hacían voleibol, otras hacían, no sé, levantamiento de pesas. Y no nada más eso, no nada más el deporte, era como, a mí me gusta tomar fotos, a mí me gusta escribir, a mí me gusta ir a la biblioteca, o sea, como esas cosas que yo decía, o sea, que sentía que yo había perdido dentro de mí por haberme sumergido tanto en el lacrosse. Y pensar que yo no tenía nada más, ¿no? O sea, de que todas esas cosas que me gustaban aparte de lacrosse era como, pues es que pues son cosas que hago y ya, pero, o sea, como que decía, o sea, que no los consideraba tan importantes como el lacrosse en mi vida en ese momento. Entonces justo creo que tener como esas referencias de otras personas en otros lugares que era como, o sea, sí, amo el lacrosse, amo lo que hago y compito en el lacrosse, pero me gusta correr o me gusta salir con mis amigas y eso es también parte fundamental de mi persona, ¿no? Y como que ya llevarlo como a esta atención psicológica de decirle como es que no sé quién soy, o sea, me perdí completamente y pues mi psicóloga diciéndome como, a ver, no, o sea, es que a ti te gusta ser líder, ¿no? Entonces, ¿en dónde más has sido líder? ¿En la escuela? ¿En estas cosas? O sea, ¿te gusta cantar? Porque están talleres, ¿no? Y yo como, ok, sí, de que, o sea, pero como sacando como todas esas cosas que a veces se nos olvidan por sumergirnos tanto en una de ellas, ¿no? Que está bien, creo que dejarnos llevar un poco, pero justo aprender que no eres el deporte, o sea, de que el deporte está ahí, va a estar ahí siempre, pero tú no eres el deporte, ¿no? Entonces como que eso es una de las cosas que más he aprendido en estos años. Sí. Muy interesante y creo que dijiste así cosas muy, muy relevantes que incluso yo me puedo sentir identificada. Igual, de manera rápida, así como que en este momento yo también estoy como que tenía unas metas, estaba haciendo unas cosas, ¿no? Y de repente como que me empezaron a llamar la atención otras cosas o como medio cambiar el camino y de repente me sentí como de ¿quién soy yo? Sí. Igual yo en taekwondo también era como de, pues yo era la chica que hacía pumse y de repente ahorita que estoy como en un descanso fue como de, ¿y entonces qué? Sí, ¿qué hago? Entonces como que sí te llega esas crisis de hacia dónde voy o si dejo algo que me gustaba mucho en un momento, como que si me estuvieras traicionando a ti mismo, sí. ¿No? Entonces ya y justo pues es un proceso de entender que como que todo lo que hacemos pues forman parte de nosotros, pero no, justamente como tú bien lo mencionas, no somos eso, ¿no? Justo. Es pensar que somos somos personas que hacen varias cosas, ¿no? Entonces sí, no encasillarnos. Sí, justo uno de los ejercicios que me hacía mi psicóloga al principio era, me decía como, mira, dibuja una flor, ¿no? Y yo, ok. Y ya me decía, ahora al centro vas a ponerte a ti. O sea, de que al centro de la flor vas a ponerte a ti. Y en los otros pétalos vas a poner todas las cosas que te gustan, todos los roles que haces, otras cosas que tú practicas, X cosa, ¿no? Entonces, es como, sí, son parte de ti, pero tú eres el centro. Y, o sea, ese eres tú. O sea, tú eres tu identidad. O sea, no tienes que dejar que otra cosa defina tu identidad, ¿no? O sea, de que no por ser de taekwondo o de lacrosse vamos a decir como, solamente soy un atleta, ¿no? Sí. O sea, de que solamente soy solamente jugadora de lacrosse, no, pues porque también somos hijas, somos amigas, somos pareja, o sea, somos otras cosas, ¿no? Y creo que reconocerse en eso y decir como, pues está bien, o sea, no tengo que hacer todo el tiempo, sí. Y hay tiempo para todo, ¿no? Entonces creo que eso, y como que ha sido de lo más impactante y revelador, que a uno se le puede hacer como muy obvio, pero creo que uno se pierde muy rápido, se puede perder muy rápido en algo, o sea, como que se puede dejar llevar muy rápido y sentirse como consumida por eso, y aunque tú digas como, es que me encanta, lo amo, vivo por eso, no, o sea, no es sano, ¿no? Sí, definitivamente creo que a veces justamente como solemos confundir lo que nos apasiona y la disciplina que conlleva hacer esa actividad con que deberíamos hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y claro que dependiendo de nuestros objetivos, a veces va a haber temporadas en las que a lo mejor requiera más tiempo que otras cosas y tenemos que estar decidiendo.
pero si en algún punto a nosotros nos nace decidirnos por otra cosa, pues está bien, ¿no? O sea, sí, justo. O sea, al final nosotros somos los que vivimos nuestra vida y creo que esas expectativas que nos formamos de nosotros mismos también, o que pensamos que otras personas tienen de nosotras, son súper dañinas, porque al final nada que ver, o sea, de que aunque una persona diga como, ay, ella antes hacía la cruz y ya no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, al final, pues tú supongo que estás haciendo lo que te gusta en este momento y no tienes por qué decir como, ay, no, pues ya, ¿qué van a pensar de mí? Porque ya no hago la cruz, ¿no? O sea... Sí, o sea, creo que son como muchas cosas más mentales que si las platicas con tus amigos o tu familia y así, realmente creo que siempre van a querer lo mejor para ti y si en ese momento lo mejor para ti es no hacer taekwondo o no jugar lacrosse, van a estar felices también, o sea, de que... Pues sí, o sea, al final quieres lo mejor para tus seres queridos, ¿no? Entonces, como que sí, son esas cosas, etiquetas raras que nos ponemos a veces en la mente. Y de hecho eso que mencionas, por ejemplo, cuando se lo platicas a algún familiar, algún amigo y te dice eso, igual a veces a mí me ha pasado que a otra persona le digo, es que tómate un tiempo, no pasa nada. Y digo, ¿y por qué conmigo no lo aplico? No, o sea, así es como que dices, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos, no? Sí, sí, justo. O sea, creo que esas expectativas, como te digo, de nosotras mismas viven en nuestra cabeza y ya. Sí. O sea, verdaderamente en ningún otro lado nadie nos está diciendo como de, oye, si no juegas, si no practicas, nadie. Pero sí somos tan exigentes porque obviamente nos importa, pero al mismo tiempo creo que es como que justo no nos damos permiso de seguir nuestros propios consejos porque pensamos que si no se va a acabar el mundo. No sé. Sí. Y bueno, ya después de que empiezas a hacer como que esta asimilación, este proceso de, bueno, sí es cierto, soy mucho más que un atleta, etcétera, ¿qué fue lo siguiente que siguió para ti? Pues justo como había dejado de hacer lacrosse aquí en México, lo siguiente fue como, ok, me voy a animar a volverlo a tomar, a hacer aquí en México. Cuando dije como, ok, creo que lo que no me gustaba de lacrosse no era el lacrosse en sí, sino pues la gente con la que estaba desarrollando el lacrosse. Entonces creo que dije como, así como encontré gente increíble del otro lado del charco, creo que puedo encontrar gente increíble en mi país. Entonces, pues sí, o sea, fue de manera igual súper fortuita de que un diciembre o algo así me escribió una chava y me dijo como por Instagram y me dijo de que, oye, ¿quieres hacer un equipo de lacrosse conmigo y con otras chavas? Y yo de que, bueno, y yo, ok. Y ya justo era para la competencia que se hace como todos los años en febrero, que es la liga más grande, bueno, el torneo más grande en México de lacrosse, que se llama Copa Azteca. Y me dijo como, sí, estoy armando un equipo de que desde cero para que compitamos porque se está perdiendo un poco y quiero retomarlo, especialmente el femenil, porque el varonil como que ahí ha estado, pero el femenil como que a veces se pierde. Entonces le dije como, sí, súper sí, llegamos, o sea, conocía unas cuantas, pero otras eran nuevas porque pues ya eran de las generaciones que yo no había visto en el tiempo en el que no estuve jugando aquí. Y pues ya estuvo muy chido, o sea, como que dije como, o sea, todas estaban de que, pues a mí me gusta jugar y a ti te gusta jugar y podemos ser amigas y jugar, ¿sabes? Entonces como que me gustó eso y no llegar de lleno como a voy a ser competitivo y bla, bla, bla. Entonces como que dije, me vengo a divertir, o sea, yo vengo a redescubrir el lacrosse en México. Entonces, o sea, como que ponerme también esos objetivos de más lúdicos, como que me ayudaron a decir como, ok, está bien. Y ya nos hicimos muy amigas, hasta la fecha sigue el equipo, o sea, nos apoyamos, o sea, se ha hecho como esta mini comunidad en la que nos apoyamos de que hemos hecho como reuniones en las que nos damos libros, o sea, como ese tipo de cosas que son fuera de lacrosse y que son como, pues justo para reforzar esta idea de no nada más somos atletas, no nada más somos amigas porque jugamos lacrosse, sino pues hay muchas otras cosas que nos alegran los éxitos de las otras personas, en su carrera, alguien está escribiendo un libro, o sea, como todas esas cosas que nos hacen ver a las atletas y la gente con la que jugamos como personas completas y no como de, esa juega lacrosse y ya, ¿no? Entonces, o sea, como que creo que es tener esta parte más como completa, esta visión general de la persona más allá de un atleta,
hace que tú seas también un poquito más empática y que, porque hay veces en las que tú ves a una chava o a otra competidora o competidor y te enfrentas a ellos y dices como me cayó horrible, es una mala persona, bla, 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 por las cosas en las que se desempeñó en la cancha, ¿no? Pero si tú las conoces después y dices como de, pero también le gusta leer lo mismo que yo y es mamá y, o sea, como todas esas cosas que le agregan complejidad al personaje y que dices como, wow, o sea, puedo entender a lo mejor por qué ese día no estaba bien, o sea, porque reprobó su examen o no sé, X cosa, ¿no? Que como que ese entendimiento y esa empatía creo que falta mucho en el deporte y que pues no lo llegas a entender o sea, cuando tú vas a competir, tú ves al otro equipo como competencia ya, ¿no? O sea, de que no dices como de, oye, pero ¿cómo estás? Pero ¿cómo? O sea, entendible, ¿no? Pero siento que el sentido del deporte como yo lo veo es como va más allá, o sea, hacemos deporte porque nos hace feliz, o sea, porque estamos representando algo más grande que nosotras, porque, no sé, o sea, le puedes poner muchos motivos, pero siento que parte fundamental es para hacernos más empáticos y mejores personas y eso debería ser, bueno, desde mi punto de vista, la razón primordial del deporte. Entonces, creo que encontré como un lugar en el que esos eran las prioridades y personas para las que esas eran las prioridades. Entonces, creo que gracias a eso regresé y estoy en paz. Pero al mismo tiempo, pues obviamente sí me añadí a la parte competitiva porque dije como, ok, regresé, ya me siento mejor. Creo que puedo hacerlo una última vez. O sea, de que para mí ha sido, o sea, va a ser como la última vez hasta ahora que digo que quiero competir de manera más profesional. Y pues por eso el mundial. Hice los tryouts, quedé y entonces dije, ok, ya, o sea, de que ya cumplí esto. Y pues ahora el compromiso, ¿no? De estar entrenando, de sí tener como esta disciplina, aunque pues obviamente es difícil porque solamente somos como 6 chavas mexicanas que recibimos aquí en México, que fuimos seleccionadas y todas las demás son de Estados Unidos. Sí. Entonces, pues sí, ha sido complicado porque pues unas vienen de Estado de México, otras aquí, o sea, de que estamos un poco repartidas y entrenar, la verdad, ponernos de acuerdo para entrenar es complicado, más si no tenemos otra vez un programa, bla, bla, bla. Entonces, en esas estoy. Qué interesante todo lo que has dicho, me gusta mucho. Porque, bueno, también otra de las cosas que he hablado aquí es como el ambiente, ¿no? Que importa mucho lo del ambiente en donde se desenvuelve una persona, bueno, en el deporte y en otras áreas, ¿no? Sí. Porque pues no es lo mismo que sea una actividad que te gusta, pero el ambiente es hostil, claro, a uno que te guste más, ¿no? Que incluso a lo mejor puedes decir, que te enamoraste de esa actividad, a lo mejor por el ambiente como a ti te pasó, ¿no? Y de ahí ya dices, bueno, yo quiero seguir por acá o por acá, dependiendo de cómo uno vaya viendo. Sí. Pero sí es importante también, cuando llega a haber como actitudes de otras personas que sí ya te dañan mucho personalmente, creo que también a veces es más inteligente decir hasta aquí, aunque a lo mejor a veces bueno, uno ya decidirá, ¿no? Cada quien, pero sí, a veces sí se ha dado en el deporte, ¿no? Que te dicen, pues tienes que aguantar esto para poder llegar a la selección o poder hacer esto. Creo que ahí sí es importante como hacer. A veces creo que la gente lo toma porque cree que el resultado lo define más que, pues, como bien decíamos, todo lo que conlleva tú como persona y como atleta, ¿no? Sí. Entonces, creo que a veces cuando le dejamos de dar tanto peso al resultado, entonces nos centramos como en la salud mental y física de las personas, que creo que es lo que me gustaría incentivar más y en general en el deporte, ¿no? Claro. Y algo que no vemos a veces, creo, nosotras las mujeres, es que cuando hacemos deporte, a pesar de que sea un deporte pequeño, ¿no? Como que le estamos abriendo la puerta a otras niñas que puedan soñar también con hacer deporte en un ambiente seguro, ¿no? Sí. Y creo que a veces eso es de los logros que es como que nadie revisa. O sea, es como que, pues sí, hace deporte. Pero a veces no sabes si le inspiraste a alguien. Justo. O una niña que dijo, sí, yo también quiero hacer eso y se animó. Y entonces tiene un camino que le motiva mucho, ¿no? Que le apasiona la vida a lo mejor porque descubrió algo.
que creo que a veces se subestiman ese tipo de logros más sociales incluso y personales que el mismísimo resultado, ¿no? Que pueda haber. No, sí, definitivo. Ahora que empecé a compartir como más contenido de lacrosse en redes sociales, me escribían algunas niñas de Guerrero o así y me decían como, oye, es que yo quiero jugar, y yo, wow, o sea, no digo como, obviamente no hay equipo en Guerrero, lamentablemente, pero creo que abrir al menos la posibilidad a que más personas digan como de, ¿qué tal que ese es el deporte en el que me voy a poder sentir bien? O no sé, o sea, de que abrir más opciones para la gente y para las niñas, que creo que es muchísimo más complicado de tener. Entonces sí, o sea, creo que definitivamente tienes razón en ese aspecto. Creo que sí es algo que no valoramos, y que como lo estamos haciendo en el presente, o sea, que tú solo te desempeñas en el presente y como que no volteas a ver y dices como de, oye, pero, o sea, ya hicimos esto, o sea, y no es como de que te pongas la medallita de, ay, ya gracias a mí. Sí. No, o sea, es como de que, o sea, gracias a el conjunto de esfuerzos de todas nosotras que no hemos dejado de hacerlo, o sea, que seguimos apoyando a nuestra manera y demás, creo que pues eso tiene un impacto, ¿no? Entonces está muy, muy chido. Y pues sí. Sí, algo que quería retomar, hace rato, por ejemplo, decías que, y en muchos deportes pasa, que el varonil sí está, o sea, es como mucho más sólido, pero el femenil no cuesta más. Sí. Entonces es como que, luego te da impotencia, ¿no? Mucho. O sea, también como que el año pasado identifiqué algunas conductas que la verdad muy tristes de algunos entrenadores o personas de liderazgo hombres en los equipos, que pues creo que dan pie a que muchas de las chavas que entrenamos no nos sintamos cómodas y dejemos eventualmente el proyecto, ¿no? Y, o sea, creo que es importante igual, creo que mencionar que al menos pues en México hay muchos más, a lo mejor, hombres ejerciendo como puestos de liderazgo para mujeres y para hombres, y pues a veces esos, o sea, no son los mejores, ¿no? No son las mejores opciones, no porque sean hombres, simplemente porque a lo mejor no hay una diversidad, o sea, o no hay como esta educación, estamos en un sistema patriarcal en el que pues muchas de esas acciones pues no están bien. Y creo que, o sea, hice igual como una encuesta de algunas chavas que quisieron responderlo, y pues muchas de las respuestas, si no es que la mayoría, eran de que habían sido agredidas por su entrenador o por algún capitán. O sea, y no era nada más quedaba en la cancha, ¿no? No nada más era como de me agredían en el entrenamiento, también las agredían de que, no sé, o sea, en redes sociales, ¿no? O con sus amistades por WhatsApp, X cosa. Entonces creo que ese tipo de cosas o sea, lejos de incentivar que más chicas o chicos hagan ejercicio o practiquen algún deporte, pues lo desmotiva, ¿no? Entonces creo que también está muy triste, y creo que tal vez puede ser alguna de las razones por las cuales hay muchas menos mujeres, ¿no? No sé. Sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo, porque sí, igual sabido de varios casos que pasa eso, y pues sí, ¿con qué ganas te da de regresar a otro deporte? Incluso es como que ya estás como a la defensiva, ¿no? Y prefieres dejarlo, y pues sí es bastante triste. Y creo que ahí lo importante también es como comunicarlo con las personas con las que tengas confianza, ¿no? Para que pues entender que pues uno se puede mover o puede alejarse, está bien, ¿no? O sea, lo importante es como tu persona, ¿no? Cómo te vayas sintiendo. Sí, justo, definitivo. Igual, bueno, ya como cambiando de tema un poco, justo con esto de querer como ser partícipe del deporte en general, o sea, como que tú quieres, o sea, te sientes con esa responsabilidad de decir, es que tengo que seguir jugando porque si no, se va a morir aquí el deporte o cosas así. Creo que algo que aprendí también es que te puede gustar mucho el deporte y puedes seguir siendo parte del deporte desde otras trincheras, o sea, de que no pasa nada si dices como, ¿sabes qué? Me encanta el deporte, pero ya no me gusta jugarlo, o ya no me gusta practicarlo porque, no sé, ya no me encanta, o sea, no es algo que me guste ahorita, pero me encanta seguir las competencias, pero me encanta seguir, no sé, o sea, de que la merch, la sudadera, o sea, la ropa, o sea, me gusta algo del deporte,
Y creo que eso también es una manera importante de mantenerlo activo, o sea, que no importa, o sea, no te sientas mal, sino en este momento no quieres seguirlo practicando o ejerciendo de la manera tan rigurosa o no que lo estabas haciendo. Y sí, pues por eso hay tantos aficionados al fútbol, ¿no? O sea, de que son personas que a lo mejor lo jugaron alguna vez, pero dicen como, ¿sabes qué? Ya no me gusta. O hay personas a las que les encanta el fútbol, pero no les gusta verlo, por ejemplo, ¿no? Les gusta jugarlo. Entonces creo que pasa lo mismo y debería de pasar lo mismo con otros deportes y con otras pasiones, que es como, ok, me encanta la cross, pero ¿sabes qué? Ahorita ya no me encanta practicarlo. Voy a ver partidos porque es lo que me encanta, ¿no? Y a lo mejor voy a ser comentarista de partidos de la cross, ¿no? Y eso es lo que me gusta ahorita y está chido, o sea, te sigue gustando el deporte, a lo mejor ya no te gusta jugarlo y tampoco está mal, o sea, como que siento que te puedes envolver del deporte de muchas otras maneras. Sí, eso que dices, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en uno de los episodios que hablábamos con una chica que también le gustaba el fútbol y quería en un punto ser futbolista, pero igual no tuvo como este ambiente. Y ahí lo hablábamos mucho porque nosotros que somos como de la parte de comunicación, decíamos pues que también luego a veces crees que solo hacer deporte, estar dentro del ámbito del deporte es ser atleta, ¿no? Justo. Y es como que hay gente que se dedica a la parte de la comunicación visual, de entrenadores, de nutriólogos, de psicólogos, sí, etcétera, de un montón de áreas, porque creo que el deporte está en todo. Sí, entonces en todo, sí. Creo que no hay que cerrarse, ¿no? O sea, puedes incluso juntar dos cosas que te apasionan y sin problema, ¿no? Sí, definitivo, o sea, creo que pues esto es parte de, ¿no? O sea, como este podcast es muestra de que te gusta mucho el deporte y es como, bueno, quiero hacerlo desde otro lado. Y sí, o sea, como que eso a veces nos ciega un poco de decir como de, no, es que ya si no juego, ya no voy a poder ser parte del deporte. Pero igual tengo una amiga que habla de fútbol, le encanta el fútbol y hace marketing deportivo y se ganó como un lugar para trabajar en una, no sé, no sigo el fútbol, perdón, pero se ganó el lugar como para hacer marketing deportivo en Inglaterra y está viviendo de eso, de hacer marketing deportivo en Inglaterra y estar gestionando los partidos y así. Entonces, o sea, como que le encanta el fútbol, en algún punto lo jugó, lo sigue jugando, pero Laura lo está haciendo desde esa trinchera y lo exitosa que puedes llegar a ser haciéndolo, o sea, combinando tus pasiones, ¿no? Entonces, pues está muy chido. Qué padre, qué interesante y sí, definitivamente concuerdo con esto, ¿no? Es multidisciplinario, entonces pues no hay que cerrarnos las puertas. Sí. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, nada, me gustaría pues desearte lo mejor en este proceso para mundial. Ojalá nos puedas compartir después cómo te fue y todo. Claro que sí. Que será muy interesante. Pero bueno, ya para ir concluyendo, vamos a iniciar con la primera pregunta, que es ¿qué prácticas o ideas crees que deban cambiar en el deporte? Pues creo que la más importante es, de lo que ya hemos estado hablando, creo que es la parte psicológica, o sea, como la salud mental. Creo que ya se ha estado tocando en muchos otros deportes alrededor del mundo y lo hemos visto con profesionales. Sin embargo, creo que en México a lo mejor siento que hace mucha falta ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque pues creo que desafortunadamente a veces no tenemos la oportunidad de que nuestras familias nos apoyen o tener como apoyo de personas como íntimas a nosotros, nuestras amistades y demás. Entonces creo que si el deporte ya te proporciona como esa ayuda psicológica y ese apoyo emocional que necesitas, creo que mucho mejor, ¿no? Entonces como que creo que eso siempre tendría que estar incluido. Todos los entrenadores y entrenadoras deberían saber algo de psicología. Tendría que ser una materia, sí, o sea, de que sí o sí mandatoria, porque pues es algo muy importante, creo, que es algo que puede impulsar mucho el deporte. Sí, completamente de acuerdo, porque a veces como entrenadores o incluso como compañeros, pues solemos, o como papás también, sí, a veces no con una mala intención, a veces sí, pero cuando no, a veces soltamos ciertos comentarios que le pueden afectar a alguien y no sabemos hasta cuándo o hasta dónde le puede afectar, ¿no? Que ponga ya en riesgo su salud física o mental. Entonces creo que sí es importante como pues poner foco en eso, ¿no? Porque sí, o sea, está chido ir por un resultado, pero creo que no vale la pena si pues te dejas de lado, ¿no? Como humano, como persona, ¿no? Sí, no, definitivo. Y creo que, o sea, algunos, o sea, como
conflictos emocionales, psicológicos, pueden verse reflejados en tu desempeño físico, y no valió la pena llegar al mundial si por tu desempeño al final te termina rompiendo algo, ¿no? Sí, no, definitivamente. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo más valioso que te ha dado el deporte? Yo creo que el amor. Porque pues gracias a la cruz conocí a mi pareja actual, entonces ya llevamos 10 años juntos. Wow. Ajá, sí, entonces la verdad es que sí, creo que es lo más bonito que me ha dado y me hace muy feliz. Entonces compartir como esa pasión con la persona que más amas creo que es inigualable. Entonces eso, el amor. Ay, qué bonito. Sí. Y yo creo que sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque pues a veces otra persona que se dedica a algo que a lo mejor no te apasiona, o sea, sí te puede acompañar y todo, y claro, no es que esté peleado ni nada, pero cuando le puedes explicar como todos estos procesos de, ay, yo me siento así, pues seguramente esa persona también te va a entender, ¿no? Sí, entonces, no, creo que eso ayudó mucho a que de verdad congeniáramos muy bien. Como él también ha pasado por algunos procesos de selección en los que han sido también muy traumáticos para él, pues creo que sí nos podemos acompañar y seguir muy bien en ese aspecto. Qué bonito. Sí. Bueno, la siguiente es alguna recomendación deportiva, que puede ser como algún libro, alguna película, alguna historia de algún atleta o lo que gustes. A mí me gusta mucho ver K-dramas. Okay. Entonces, no sé si lo han recomendado, pero un K-drama que me encanta y que creo que me ayudó mucho fue 21, 25, ¿lo has visto? No. Okay, no me suena, pero vean 21, 25, algo así. Y es la historia de un atleta de Corea del Sur en esgrima. Entonces también, o sea, como que justo se ve toda esta parte psicológica de amistad, de que somos mucho más que atletas, o sea, que hay muchas cosas que se sobreponen a veces en nuestra vida y que van también trazando parte de nuestro camino como para llegar a ser las atletas que queremos. Y pues eso, o sea, de que al final pues la vida se pone en tu camino, pero o sea, si tú tienes como metas muy específicas que son tuyas, o sea, que son para ti, creo que, o sea, como que ayuda mucho a seguir en el camino adecuado. Y que no hay nada más un camino, ¿no? Entonces como que eso está muy chido. O sea, la verdad está muy, muy bonita. Es una historia como un poco romántica, pero como que gira más en torno a la parte deportiva. Entonces está muy chido. Qué interesante, y más por también el deporte, esgrima, que también es algo que, por ejemplo, puede ser olímpico, pero a veces no todas las personas lo ubican, ¿no? Entonces creo que también es interesante que a veces salir de lo cotidiano, ¿no? De lo típico. Sí, definitivo. Aparte, o sea, yo no, o sea, sí conocí el esgrima, pero, o sea, como X, ¿no? Pero después de eso dije, quiero practicar esgrima. Sí, me ha pasado. Entonces creo que es una buena oportunidad también, o sea, para conocer, como dices, otros deportes y como, pues eso, o sea, como experimentar otras cosas y ver que tu camino también puede ser, o sea, como las cosas que tú enfrentas día a día también las pueden estar pasando otras personas. Y pues eso, está como interesante. ¿Y sabes dónde se puede ver? Sí, la pueden ver en Netflix. Ah, ok. Pero perfecto. Está muy, muy chida, por favor, véanla. Está muy bonita. Ok, pues bueno, ya yo voy a dar la tarea de verlos. Y bueno, la última es algún consejo, idea o frase que puedas darle a las personas que nos escuchen. Difícil. Sí, lo estuve pensando, pero la verdad es que no, o sea, no me podía como... o sea, como pensar en alguna en específico, pero creo que es como seguir tus propios pasos, o sea, de que no dudar de tus pasos, o sea, de que por algo los estás dando, por algo estás ahí, por algo elegiste hacerlo, y se vale dar un paso para atrás, un paso para un lado, pero no dudes de tu paso, o sea, de ya lo diste. Ahora sacar como el mejor beneficio de eso para ti. Y siempre pensar en ti, o sea, aunque se suene como egoísta, no es como que seas un egocentrista y te conviertas en una persona terrible, sino piensa en ti en el sentido en el que, pues, si tú vas a estar bien, si tú estás feliz, si tú te estás desempeñando de la mejor manera, si te estás alimentando bien, si estás haciendo, no sé, las metas que tú te comprometiste, así sea, hoy me comprometo a dar 3 pasos y los das y dices, wow, ya. Check. O sea, eso es eso, o sea, tú comprometerte a tus propias metas, no a la de los demás, de que
tal vez yo digo, yo quiero ser mundialista y llegar a las Olimpiadas, y tú dices, yo también. Pero realmente, pues, no es tu sueño, ¿no? Ni te nace o ni te gusta, ¿no? El deporte. Ni te gusta el deporte, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué harías algo que no te gusta? O sea, al final creo que la vida es muy, muy corta y que, o sea, había escuchado un podcast que me gusta mucho, se llama Jeffilish, que es de ciencia simplificada. Y justo habla de que el universo lleva muchísimos años existiendo y que estemos aquí es algo completamente fortuito, o sea, de que es una coincidencia magnífica que nos hayamos formado por no sé, o sea, por algo, ¿no? O sea, es un milagro que estemos aquí. Entonces creo que aprovechar ese milagro de nuestra existencia y de vivir a nuestra máxima potencial con los pocos años que tenemos comparados con el universo, creo que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, pues, eso. Ay, qué padre, la verdad. Y completamente de acuerdo con lo que mencionas. Porque sí, muchas veces vamos por una meta porque se ve padre para la sociedad o decimos, qué chido, ¿no? Ajá. Pero realmente dices, es que yo no quiero eso, ¿no? Entonces, como para qué... Desperdicias tu tiempo. Tu tiempo, tu energía, tu felicidad incluso, ¿no? Sí, o sea, si a ti te hace feliz, no sé, dibujar, pues hazlo, ¿no? Sí, o sea, sácale el mayor provecho a eso que te gusta y a tus propias metas, así como tú bien lo mencionas, ¿no? O sea, si hoy te pusiste una meta y lo cumpliste, pues es como de, wow, pues eso es para mí, ¿no? Entonces... Sí, justo. Y lo que también decías de pensar en uno mismo precisamente porque es como... Me lo decía una amiga, ¿no? Cuando te dicen en alguna... en los aviones o en algún accidente así de, pues si tú te estás ahogando, pues no vas a poder ayudar a los demás, claro. Entonces, mejor como que sálvate tú para que puedas ayudarle a los demás, ¿no? Entonces creo que también es importante esa parte de que precisamente pues no es egoísmo, ¿no? Y se puede a la par y todo, pero sí, primero uno hay que estar bien como para poder transmitir eso y ayudar, ¿no? Sí, justo, y igual para cerrar un poco con eso, decía como definir tu propio éxito, o sea, que tú definas tu propia definición de éxito, aunque sea redundante, pero, o sea, justo, o sea, para muchas personas, o sea, el éxito se ve como de, mundialista, pero ¿qué tal que para ti el éxito es como de, no sé, de que salir a caminar todos los días durante un año? Y dices como, es que eso es el éxito para mí porque, o sea, para mí es algo que me costaba mucho y ahorita ya lo pude hacer y ya, ¿no? O sea, como que eso es mi idea de éxito, o mi idea de éxito es estar feliz. Y si cumples eso todos los días, pues ya eres una persona exitosa. O sea, no tienes por qué compararte con los estándares capitalistas donde tienes que ganar mucho dinero para ser exitosa. No, para nada. O sea, creo que al contrario, es como haz lo que tú quieras y lo que para ti signifique éxito va a ser exitoso. O sea, vas a ser una persona exitosa. Entonces creo que hay muchas definiciones del éxito. Sí, de hecho, una vez leí un libro cuando iba igual como en la prepa, que decía eso, creo que me cambió. O sea, como que desde ahí dije, sí es cierto, porque estoy aspirando a algo, a lo que la sociedad dice que es éxito. Justo. Cuando yo puedo formular lo mío y ser una persona que al día a día le apasione lo que haga, pues ya. Sí, es como que justo. eso para mí, ¿no? Eso es éxito. Entonces creo que sí, pues, concuerdo totalmente. Sí. Y bueno, ya para irnos despidiendo, si nos puedes dar las redes que quieras compartir para que te sigan. Claro, en Instagram y en todos lados estoy como AyesPB, ALLES, P de Pedro, BV de vaca. Igual lo ponemos ahí. Sí, en todas las redes sociales estoy así y pues utilizo mucho Instagram y TikTok, entonces síganme para ver mi camino ninja hacia el mundial de este año y pues eso. Pues muchas gracias. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como abril_bojalil y las redes de este proyecto, si les gusta, Viaje del Fénix, en Spotify, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok también. Excelente. Entonces, pues ya. Muchas gracias, Ale, por tu plática y por compartirnos todo esto. No, muchas gracias a ti, estuvo muy padre. Gracias por invitarme. Y bueno, ya nada más me despido recordándoles que pueden resurgir siempre de sus cenizas para emprender el vuelo nuevamente. Qué bonito. Bye.